Ok. ¿Se escucha, me escuchan bien? Sí, sí, bien. Ok. Bueno, entonces para esta semana, bueno, hoy vamos a hacer solamente ejercicios de transformar el Laplace. Y bueno, ya esto sería, bueno, para lo que suele ser la primera parte de Mate 7, solo faltaría transformada inversa, pero de funciones racionales. ¿Sí? No es que ahorita no podamos obtener transformadas inversas, sino que solo falta ver un método más. Entonces, bueno, esto aquí está en la tabla de Laplace con algunas propiedades básicas, algunas transformadas básicas. Eh, por decirlo así, estas que son de tabla y estas también que están aquí, las van a poder tomar como transformadas de tabla. Ahí no está bajando. Ajá. Ok, entonces estas están aquí. Y siempre es importante que recuerden cómo obtener la transformada de Laplace en su versión integral. O sea, por definición, es importante que lo recuerden. Porque, por ejemplo, esta es la que suele confundir. Esta es la transformada de Heaviside, que cuando le colocan el signo menos aquí, es decir, que le piden la transformada de esta, eso lo van a tener que calcular por definición. Y todo lo que esté involucrado con ello también lo van a tener que hacer por definición. Entonces no le tengan así tanto miedo al anticausal cuando aparezca, les pidan un ejercicio y aparezca esa, porque metiéndose con la integral por definición, allí es donde va a estar la caída del ejercicio. Y recuerden que esta nota que está aquí, esa condición, es muy, muy importante. Es bastante importante, porque por algo, tienen que analizarlo, por algo se dice que la parte real de Z tiene que ser positiva. Eso es lo que tienen que considerar cuando estén trabajando con la anticausal. Y bueno, y todas estas también van a poder colocarle un menos aquí, un menos. Ok, entonces primero aquí viene un ejemplo de por qué les digo que siempre tengan presente que recuerden cómo se calcula la transformada de Laplace por definición. Y me dicen en este ejercicio, usando la transformada de Laplace, calcula el valor de la integral. Y me dan esta expresión. Entonces, si me dicen que debo usar la transformada de Laplace para calcular ese valor, entonces yo lo primero que tengo que notar es mirar o detallar los límites de integración. En este caso, yo tengo es desde 0 a más infinito. Y la transformada de Laplace, como vemos aquí, la integral es de menos infinito a más infinito. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es hacer que esta expresión de aquí coincida con esos límites de integración. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Con la Heaviside. No me va a alterar en nada porque de menos infinito a cero, ella es cero. Y con el solo hecho de que ella aparezca aquí, ya yo puedo abarcar todo el eje real. Entonces, ya tengo los límites de integración de menos infinito a más infinito. Ahora, ¿qué es lo próximo que yo debo ir buscando detallar para la transformada de Laplace? Yo veo que aquí no aparece z y veo que en la integral ciertamente sí aparece z, aparecen dos variables. La variable de la que estoy partiendo y la variable a la que quiero llegar. Entonces aquí yo veo una sola y veo la exponencial que está aquí. Entonces esta exponencial yo la voy a detallar porque veo que aparece el signo menos que más o menos coincide con el de la fórmula de transformada de Laplace. Entonces yo reescribo esto de forma conveniente de esta manera. Fíjense que aquí yo separo 2 menos x y si yo separara esto, bueno, aquí porque aparece t, z menos t. Entonces, fíjense, menos t, menos x, z es este 2. Es decir, que aquí calcularon la transformada de Laplace y la evaluaron en el punto z igual a 2.
pero calcularon la transformada de Laplace de quién. Si aquí está la exponencial, la transformada es de todo lo que acompaña la exponencial. ¿Y quién acompaña la exponencial aquí? Todo esto que está aquí. X por la Heaviside coseno de X. Entonces va a ser, le voy a sacar la transformada a X, Heaviside coseno de X, y una vez que yo obtenga eso, ahora voy a obtener una función dependiente de Z, entonces yo la voy a evaluar en Z igual a 2. Recordemos este 2 que está aquí. Entonces me voy a la tabla para yo ver cómo puedo calcular esa transformada. Entonces fíjense que aquí yo tengo h de x coseno de omega x. En el caso de esta pregunta yo tengo omega igual a 1, entonces yo me traigo esta transformada. Me quedaría z sobre z cuadrado más 1. Pero aquí yo veo que además de eso hay una x multiplicando esa expresión. Entonces vamos a ver qué se hace en ese caso. Fíjense que aquí de propiedad básica me dice que cuando por ejemplo yo tengo x multiplicando la función a la que yo le quiero sacar la transformada de Laplace, la transformada de eso va a ser igual a que yo coloque un menos aquí y derive la transformada de Laplace de eso. Es decir, que la transformada sería esto. Entonces por esa x yo voy a derivar esta transformada. ¿Cuántas veces? Una sola vez porque tengo una sola x. Ok, entonces aquí, por eso es que yo me vengo. Fíjense que la transformada de h de x, de Heaviside por coseno de x, el omega era 1, por eso aparece aquí el 1, y eso yo lo tengo que derivar por la x que estaba multiplicando. Entonces, aplicando las propiedades de derivación, yo derivo esto, aquí simplifico un poquito más, aquí vuelvo a simplificar, y una vez que ya tengo esta expresión, ya simplifiqué lo más que podía, entonces yo voy a evaluar en z igual a 2. Entonces, una vez que igualo a z igual a 2, obtengo que el valor de la integral es este que está aquí. Lleva aquí una pregunta en el chat. Si pueden evaluar en z igual a menos 2. Lo que pasa es que allí ya no tendrías, ya no coincidiría con la fórmula de transformada de Laplace. Porque aquí tendrías, a ver, si reescribes vamos a ver, a lo mejor sí se puede, no lo he intentado así. Si escribimos x y escribimos menos 2. Bueno, eso es un menos 2. Y si este exponente, en vez de reescribirlo así, lo reescribimos como menos z y t. Bueno, te vendría dando lo mismo, porque fíjate que aquí si yo tengo menos z y aquí tengo menos algo, yo de igual manera llego a que ese z tiene que valer 2. ¿Sí lo viste, Sebastián? Ok. Bien, entonces por eso es importante que tengan presente cómo se calcula la transformada de Laplace por definición, porque tienen que aprender a identificarlo, darse cuenta, por lo menos en una integral de estas, darse cuenta de quién va a ser z, quién va a ser la función a la que le sacan la transformada en este tipo de integrales. Porque también puede aparecer no solamente que les digan calcula el valor de la integral, sino que esa expresión la incluyen en una ecuación diferencial. Entonces tienen que ir desarrollando ese ojo para identificar este estilo de cosas. También tienen que aprender a identificar cuando esté presente la integral de la convolución, que eso es muy común también que aparezca. En las ecuaciones, eso se llaman integro-diferenciales. Ok, ahora me piden, obtenga la transformada inversa g de t de la función, y aquí me dan una expresión. Bien, entonces aquí yo lo primero que voy a hacer es tratar de simplificar esto lo más que se pueda, y luego me voy a ir a la tabla para ver con propiedades, luego a qué voy a llegar.
Entonces, yo simplificando esta expresión, hago propiedad distributiva de la exponencial. Ya yo sé que si va apareciendo una exponencial por ahí, cuando yo obtenga la transformada inversa de lo que sea, todavía no sé qué es, va a aparecer trasladada, porque si hay una exponencial presente en la transformada, es porque venía una traslación. ¿Ok? Entonces, bueno, este término que está aquí no se altera, permanece aquí igual, y en este yo puedo simplificar una de las zetas. Entonces ahora aquí abajo yo tengo z cuadrado, y para este yo tengo z. Entonces yo sé que la transformada de Heaviside solita es esto. Entonces si aparece multiplicado eso por e a la z, entonces yo sé que Heaviside venía trasladada. Porque me voy a la tabla. Siempre es importante que cuando hagan ejercicios y todo, tengan la tabla de transformadas a la mano, porque si no, se van a quedar súper pegados durante los ejercicios. Y también, esto va para las dos secciones, en sus exámenes, anexen la tabla de transformadas Laplace que están usando. Porque, bueno, es su forma de justificar, porque ustedes obviamente no van a calcular cada transformada que se les aparezca por definición, al menos no todas. Entonces van a haber algunas que van a ser de tablas. Entonces, anexen su tabla, no sé, con una foto o escriban la mano como ustedes quieran, pero incluyan en sus exámenes, en su resolución, la tabla de transformadas que estén usando. Ok, entonces yo me vine por acá, aquí. Fíjense que esta u de z para nosotros era 1 sobre z, y sabemos que es la transformada de Heaviside, que está aquí. Entonces, como apareció multiplicado por una exponencial, yo veo que esta constante va a ser el valor de su traslación. Entonces, por eso, cuando yo me regrese, yo lo que voy a obtener es Heaviside trasladada y no Heaviside centrada en cero. Ahora vamos a ver qué pasa con esta. Entonces, fíjense que yo aquí tengo z cuadrado. Esto es más o menos similar a otra vez la transformada de Heaviside. Pero ese z cuadrado, de dónde pudo venir? Entonces aquí tienen que también tener como ojo esa viveza en las derivadas, porque si yo tengo esto, verá que es la transformada de esta, entonces si yo derivo esto, yo obtengo esto que está aquí, y para yo derivarlo, quiere decir que eso venía multiplicado, como en este caso venía multiplicado por una x. Eso venía multiplicado por una x, y por eso fue que hizo que la transformada de Heaviside, esta, quedara trasladada. Pero esa va a ser una x cualquiera. No. Bueno, en este caso estamos trabajando con t. Esa va a ser una t, una recta, por decirlo así, que también tiene que estar trasladada. Porque fíjense que aquí cuando me dicen la transformada, yo voy tiene que ser toda la expresión, toda la función trasladada. Así está compuesta por una recta multiplicado por otra función. Eso, global, es una función completa. Completa, ella tiene que estar trasladada. Eso suena un poquito enredado, pero ya lo van a ver mejor en el siguiente ejercicio. Ok, entonces al regresarme, fíjense que entonces aquí no apareció una t solita, sino también la t trasladada. Esa recta también tenía que estar trasladada por la Heaviside. Entonces, si yo simplifico y hago propiedad distributiva, Heaviside con esta y Heaviside con esta que está aquí, entonces puedo simplificar. Aquí, bueno, aquí dice la propiedad distributiva, simplifico y yo obtengo que la transformada inversa era esta. Bueno, entonces la notación es, bueno, ustedes pueden usarla con la que se sientan más cómodos. Yo suelo utilizar la L mayúscula grande a la -1. Ok, entonces ahora, aquí, este ejercicio también lo seleccioné porque
quiero que vean otra cosa también a la que le tienen que echar como un ojito para repasar, porque calcular la transforma inversa de funciones racionales, por ejemplo, las de este estilo, se va a tener que cumplir cierta condición que ya luego van a ver, cuando lo estudien, ya van a ver cuál es, pero se pueden ir por el método de los residuos. Entonces, en este tipo de, no siempre va a ser así, o se tienen que acordar de residuos o se tienen que acordar un poquito de métodos de fracciones simples. ¿Ok? Entonces, porque ese ejercicio, tipo de ejercicio va a salir o por una o por la otra. De hecho, en algunos casos no van a poder aplicar fracciones simples, pero bueno, a mí me parece que es más sencillo separar esto por fracciones simples a luego estar haciendo el cálculo por residuos. Ok, entonces aquí yo veo que el denominador yo lo puedo factorizar de esta manera, por diferencia de cuadrados. A su vez, yo veo que este de aquí yo lo puedo factorizar así. Y entonces yo tengo que recordar que yo esto lo puedo separar en estas tres fracciones. Entonces, ya va un momento. Ok, disculpen. Bien, entonces esto ya no lo puedo factorizar porque tiene raíces imaginarias y cuando eso sucedía, entonces yo en el numerador tenía que colocar un polinomio un grado menor al denominador. Entonces por eso es que yo calculo esto. Una vez que ustedes consigan el valor de todas esas constantes, yo lo puedo reescribir así. Y ya esto se parece a cosas que yo puedo regresarme, yo puedo calcular la transformada inversa de Laplace de tabla. Porque fíjense que esto que está aquí, lo acabamos de ver, este es el coseno, y estas cosas z en el denominador, esto suena a que es la transformada de Heaviside. Entonces ahora vamos a la tabla. Ya sabemos que la inversa del tercer término era la del coseno. Pero ahora vamos a ver por qué Heaviside no aparecía así, sino que Heaviside aparecía con un término restando y en el otro caso sumando. Entonces, ¿qué sucedía cuando, por qué era eso? Entonces me vengo aquí. Si en la transformada aparece la expresión, o sea, la función de la transformada trasladada, es porque la original venía multiplicada por una exponencial. Entonces, si la transformada de Laplace viene trasladada en una constante, entonces el valor de esa constante, entonces el valor de esa constante va a ser el que acompañe en la exponencial a la x que está aquí. Es decir, para un caso, las Heaviside se acuerdan que traía aquí 1, entonces aquí va a aparecer 1. Y para el otro caso tenía menos 1, aquí va a aparecer menos 1. Ok, entonces ¿dónde estaba? Aquí. Entonces fíjense, Heaviside para 1, porque estaban centradas una en menos 1 y la otra en más 1. Entonces aquí ellas vienen multiplicadas por la exponencial. Y esto es una constante, yo lo puedo sacar, entonces aquí se viene el coseno normalito. Coseno multiplicado por Heaviside. Si ustedes quieren simplificarlo todavía más, pues bueno, vemos que todas las Heaviside están centradas en cero, le sacan factor común y listo. Y bueno, para los que tienen ojo para las funciones hiperbólicas, que no es mi caso, esto lo pueden escribir como un coseno hiperbólico, tal, se multiplican y dividen por 2, no sé qué. Entonces, bueno, lo que les quería decir con este ejercicio era eso, que si no se acordaban de cómo hacer fracciones simples, entonces aquí hubiesen tenido que aplicar el método de los residuos. Entonces, os recuerdan, a juro van a tener que hacer un repaso, o de mate 6, o en este caso de esta partecita de mate 2. Ok, entonces aquí me piden, calcula la transformada de Laplace de esta función.
Ok, entonces yo me voy a la tabla, ¿verdad? Entonces yo sé que más o menos aquí yo consigo Heaviside por coseno de omega x. Más o menos la transformada va a lucir así, porque el coseno allá abajo estaba multiplicado por 2, entonces yo digo, ok, omega es 2, aquí va a aparecer z al cuadrado más 4, no sé qué, pero Heaviside está trasladada. Entonces aquí dice que si la función está trasladada va a aparecer una exponencial, pero aquí dice que es toda la expresión que yo tenga, toda la expresión que yo quiera sacarle a la transformada de Laplace debe estar trasladada. Entonces revisamos en el ejercicio que tenemos. ¿Toda la expresión está trasladada? No, aquí nada más está trasladada Heaviside. Entonces yo, así como está el ejercicio, yo todavía no puedo aplicar no puedo utilizar la transformada en las que aparecen en la tabla, porque el coseno no está trasladado. Y yo necesito que los dos, tanto el coseno como la Heaviside, estén trasladados para yo poder aplicar la Heaviside, la transformada de Laplace de tabla. Entonces, yo voy a reescribir el argumento del coseno. Entonces, yo dentro de eso puedo escribir x y sumo y resto 3 para no alterar la expresión. Y lo obtengo de esta manera, porque yo quiero ahora que el argumento del coseno se parezca al de la Heaviside. Tiene que ser así. ¿Ok? Entonces, luego yo esto lo voy a agrupar de manera conveniente por un lado el x menos 3, porque es el que se va a parecer a esto, y yo voy a tratar aparte ese 3 que está saliendo. Y yo lo agrupo de esta manera. Entonces allí el 2 por ese 3, entonces por eso es que aquí me queda más 6. Entonces ahora yo quiero que en el argumento me quede esto solito. ¿Cómo yo hago eso? Entonces yo aplico la fórmula de la suma de cosenos. Entonces aquí yo voy a tratar este como un ángulo alfa y este 6 solito yo lo voy a tratar como un ángulo beta. Entonces ya sabemos que el coseno, por lo menos aquí, si aquí aparece un signo más, aquí va a aparecer un signo menos, el signo contrario, y entonces va a ser coseno de alfa por coseno de beta. Entonces aquí coseno de esto que está aquí por coseno de 6 menos seno de alfa, seno de beta. Aquí están. Entonces quedan feos estos numeritos, pero son solo eso, son unas constantes que acuérdense que detrás de la transformada de Laplace, ya ven que por definición está escondido, es una integral, entonces ustedes lo pueden sacar de la integral y no darse mala vida por esa constante. Bien, entonces agrupando y reescribiéndolo de nuevo en f de x con la Heaviside, ya yo veo que aquí aparece coseno y el argumento tiene el x menos 3, que es el mismo argumento que tiene la Heaviside. Y lo mismo sucede con el seno. Ya en el argumento aparece x menos 3 y la Heaviside también tiene x menos 3 en el argumento. Entonces yo ahora sí puedo aplicar la transformada de tabla. ¿Cuál es esta que está aquí? Entonces como omega es igual a 2, entonces también voy a necesitar la del seno porque ya vimos que allá abajo apareció el seno, entonces aquí arriba va a aparecer 2, ambos en el denominador van a tener z cuadrado más 4 y a su vez como está trasladado, el argumento es x menos 3, esto que está aquí va a aparecer una exponencial. Ok, entonces aquí aparece la transformada del coseno y aquí aparece la transformada del seno. Acuérdense que este 2 viene por la transformada de tabla. Esa constante salió por la transformada de tabla. Viene cada quien con las constantes que yo venía arrastrando, coseno de 6, seno de 6. Y ambos, como los dos términos están trasladados, entonces van a generar la misma exponencial, que es la que está aquí. Yo la saqué factor común. Entonces veo que también comparten el mismo denominador.
Entonces también lo saqué factor común para simplificar un poquito más. Y la transformada que a mí me pedían era esta. Entonces de esto es de lo que también tienen que estar pendientes, porque fíjense que varias de las transformadas en la tabla es una función multiplicada por Heaviside. No es la función solita, sino función con Heaviside. Entonces si Heaviside aparece centrada, trasladada, yo también de alguna forma voy a tener que manipular la función que acompaña a Heaviside, porque para poder sacar la transformada y que salga la exponencial resultante de la traslación, tienen que estar trasladados los dos. No es que puede estar trasladado uno solo. Lo mismo hubiese ocurrido si, por ejemplo, aquí yo hubiese tenido la traslación y Heaviside no. Entonces, o manipulo el argumento de Heaviside o manipulo el argumento en este caso, el coseno. Pero en fin, el punto es que las dos deben estar centradas en el mismo sitio, que era lo que les decía en el anterior, en este. No, Por tengo una eso era que duda. parecía diferente. Ah, Tengo una duda. ¿Por qué no manipulamos el argumento de Heaviside? Es más difícil o... porque, a ver, vamos a ver, vamos a probar, porque yo no lo hice por allí, pero vamos a ver a qué llegamos. Si yo llamo U a X menos 3, entonces yo despejo X va a ser U más 3, ¿verdad? Entonces U más 3 yo lo tengo que meter en este argumento, entonces me quedaría coseno de 2 U más 3, ¿ok? Entonces aquí, bueno, yo llegaría al mismo resultado. Aquí yo veo que llegaría al mismo resultado. Porque fíjense que ahora, yo haciendo esa alteración, ahora es el argumento del coseno el que tiene la traslación y Heaviside no. Entonces ya sabemos que deben estar trasladados los dos en el mismo punto. Entonces aquí yo simplemente aplico la fórmula de las sumas del coseno y entonces entonces voy a llegar a una expresión y saco la transformada de Laplace. Entonces tienen esas dos opciones. Se pueden transformar el argumento de la Heaviside o el argumento del coseno. Pero en fin, al final de cuentas lo importante es eso, que estén centradas en el mismo punto. Entonces, bueno, que sí pueden manipular el argumento de la Heaviside. Aquí no lo había colocado porque, bueno, en ese momento, cuando lo resolví, fue por este camino, pero también es válido por allí. Creo que había sido Kevin el que preguntó. Ok, entonces aquí me dice, entonces ahora vamos a ver, porque yo les había comentado en la prepa de la semana pasada que habían ecuaciones diferenciales que podían resolver utilizando la transformada de Laplace y también la convolución. Pero cuando las ecuaciones, lo que acompaña a las derivadas, no son constantes, no son coeficientes constantes, sino que son variables como en este caso, yo no puedo aplicar convolución, sino que de allí voy a tener que entrarle al ejercicio directamente utilizando transformada de Laplace. Pero que tiene en común resolver por transformada de Laplace a resolver por convolución, que yo empiezo de la misma manera, multiplico ambos lados de la ecuación por la Heaviside centrada, donde me dan las condiciones iniciales. Luego, a la función que me pide, multiplicada por Heaviside, yo lo rebautizo como U, aquí está, y luego voy derivando y todo eso. O sea, es lo mismo, yo voy a tener que reescribir esta ecuación en términos de derivadas generalizadas y todo eso. Este paso es lo mismo a como lo hacíamos a resolver las ecuaciones por convolución. Entonces, fíjense que aquí aparece es Y' por Heaviside. Entonces, yo tengo que calcular quién va a hacer eso. Entonces, derivo una vez de forma generalizada lo que yo llamé U.
Entonces aquí se ven a la derivada clásica, vemos si eso tiene saltos por esa Heaviside. Recordemos que a la izquierda es 0 y a la derecha vale 1. Entonces allí está presente la delta de Dirac. Como en la ecuación lo que aparece es esto, yo lo despejo y por eso obtengo esta línea que está aquí, que dentro de poco es la que voy a sustituir aquí. Luego aquí yo veo que aparece es y', entonces yo necesito derivar una vez más. Entonces aquí me vengo con la derivada clásica, la delta de Dirac primada, y yo ahora veo si la derivada clásica tenía un salto o una discontinuidad. Como continúa la Heaviside allí presente, a la izquierda es 0 y a la derecha vale 3. Siempre tienen que tener presentes las condiciones iniciales, siempre. Entonces el salto sería 3 menos 0. Entonces aquí aparece el salto por la delta de Dirac donde ocurre. Una vez más, que no aparece este término en la ecuación original, entonces yo lo despejo y ahora ya tengo todo listo para sustituir y reescribir esta ecuación, esta que está aquí. Entonces sustituyo, multiplico a quien tengo que multiplicar y todo eso, veo que puedo simplificar algunas cosas y a ambos lados de la ecuación yo le voy a sacar la transformada de Laplace a todo. De este lado no lo escribí porque, bueno, la transformada de 0 es 0. Ok, entonces yo estoy tomando como no la conozco, yo no conozco su expresión, entonces yo tengo que decir que yo estoy tomando que la transformada de la función en este caso yo la llamé f grande de z para no estarles colocando grande y luego se confundieran, pero en fin, yo estoy bautizando que la transformada de ella va a ser esta. Es solamente una cuestión de nombre, ustedes les pueden colocar cualquiera. Ok, entonces bueno. Entonces vamos aquí, vamos a ver este término, cómo quedaría de tabla. Vamos a ver, derivada generalizada, aparece z. A ver, bueno, me comí esa propiedad al parecer. Bueno, pero en fin, la propiedad es que si aparecen n derivadas, aquí aparece z a la n. Eso yo se las incluyo en la tabla que les mande después. Ok, entonces, y aparece una x, entonces recordemos que la x va a ser que lo que sea que resulte de la transformada de esto, yo lo voy a tener que derivar respecto a z. Entonces fíjense que aquí aparece el z cuadrado. Acuérdense que yo lo estoy bautizando, que la transformada de eso va a ser f, por eso es que aquí aparece esta. Y lo que sea que resulte por esa x, yo lo voy a derivar. Y este signo menos también aparece por esa x. Entonces aquí yo tengo delta de Dirac primada. La transformada de la delta de Dirac solita es, vamos a ver la tabla, es 1, si mal no recuerdo. Ok, sí, exacto, la transformada de delta de Dirac es 1, pero aquí tenemos la delta de Dirac primada. Entonces k es igual a 1, va a aparecer bueno, z de la k, aparece z solita. Aparece z solito, pero estaba multiplicando una x. Es decir, que la transformada que resulte de esto, yo lo voy a tener que derivar. Y si yo traía z, ¿cuál es la derivada de z? 1. Aquí aparece el 1. Por ese signo menos que salía de la fórmula, se va con este signo menos y por eso me queda más. Aquí aparece la delta de Dirac solita. Aquí aparece el 1, que es su transformada. U' generalizada, sale una z por la transformada de u. Recuerden, la transformada de u, yo estoy diciendo que es f grande de z. Ahora aquí, menos 3x, acuérdense que ese 3 no me va a alterar nada, saco. Aquí u' generalizada, de aquí va a salir
z por esa derivada por la transformada de u, que sería z, y por esa x quiere decir que yo voy a tener que derivar esto. Eso es lo que voy a tener que derivar. Bien, entonces aquí yo lo expreso, que voy a tener que derivar lo que me resultó de allí. Y finalmente me queda menos 3u de x. Entonces transformada de u, le estoy diciendo que es f de z, igual a 0. Entonces ahora veo que tengo que resolver, que puedo simplificar. Entonces veo que este 1 lo puedo simplificar con este. A ver, ¿qué más aquí? Bueno, por ahora no puedo simplificar más nada. Debo resolver esas derivadas. Entonces, bueno, aquí aplicando la regla de derivación de funciones que se están multiplicando. Y también aquí. Entonces yo tengo todo esto. Luego voy a aplicar las diferentes propiedades para cada término. Entonces ahora yo veo qué es lo que puedo simplificar. Entonces puedo simplificar 3f de z menos 3f de z. A ver qué más aquí. Estos yo los voy a poder operar también. Z cuadrado, no. Aquí puedo sacar factor común f' de z. Bien, entonces aquí sacamos factor común f' de z y pasamos para el otro lado lo que nos resultó de la operación de estos dos. Y aquí yo la obtengo. Entonces aquí me va que yo tengo ahora una ecuación diferencial que yo resuelvo, es de variables separables. Bueno, entonces aquí yo simplifico una de estas z, la saco factor común y la simplifico con esta. Por eso es que obtengo esto. Ok, entonces yo ahora separo las variables. De un lado coloco el diferencial de z, diferencial de f, con los términos asociados. Fíjense, 3 menos z tiene que ir con el diferencial de z y la f solita tiene que ir con el diferencial de f. Entonces integro, resuelvo eso y yo obtengo esto. Ok, bueno, recuérdense que aquí yo voy a obtener, en realidad, lo que pasa es que lo hice directo. Si yo integro eso, yo tengo el logaritmo de f. Si yo integro esto, yo voy a obtener, a ver, menos logaritmo de 3 menos z, de 3 menos z, más c. Pero como yo quiero es la expresión como tal de f, entonces yo tomo exponencial a ambos lados de la ecuación. Entonces los logaritmos, como es la función inversa de la exponencial, por eso es que aquí me queda f, aquí me queda esto. Esta constante debería ser e a la c, pero bueno, para no irla arrastrando así, entonces yo la puedo reescribir así, no importa, es una constante, yo la puedo bautizar como quiera. Y ok, entonces ya yo conseguí la expresión de f. Pero yo necesito f, no, yo necesito es regresarme ahora. Entonces ahora yo sé que u de x, ese 3 menos z allí, a mí ya me debe sonar a que eso más o menos es la transformada de Laplace de Heaviside, solo que está trasladada. Si apareció aquí trasladada es porque venía por allí una exponencial. Y entonces aquí está. Y aparece ese c, pero ese constante yo lo saqué. Y como rebautizamos inicialmente, que yo dije que u de x iba a ser igual a y de x por Heaviside, entonces eso quiere decir, también les recalco aquí, que para decir que ustedes necesitan es y de x, no pasen Heaviside dividiendo. ¿Ok? Eso no pasan Heaviside dividiendo. Ok, entonces y de x va a ser entonces igual a todo esto, solo que si la función Heaviside. Entonces me quedaría menos c e a la 3z. Pero yo no puedo reportar la respuesta así. Esto todavía no es la respuesta. Porque a mí me están pidiendo la función que cumpla, me están pidiendo resolver el problema de valores iniciales. Entonces, al yo tener presente una constante que no conozco, entonces yo estoy dando es como una familia de funciones que cumplen con ese valor inicial. Entonces voy a buscar para ver si la solución es una sola, si puedo reportar una sola. Entonces, ¿cómo hago eso? Me voy con las condiciones iniciales. Si yo tengo
que y evaluado en 0 tiene que ser igual a 1. Entonces yo eso es lo que evalúo, yo eso es lo que voy a evaluar aquí. Entonces si yo hago y de 0, aquí se me vino la x, pero esto es, se me vino la z, pero esto es x. Ok, entonces cuando hago x igual 0, me queda e a la 0, que eso es 1, entonces me queda menos c. Y despejando aquí, yo llego a que c es igual a menos 1. Sustituyendo el valor, se va con este menos. Y finalmente la función que a mí me estaban pidiendo en el problema es esta que está aquí. Es y de x igual a 3e a la 3x. Ok, entonces aquí fíjense que el primer paso para iniciar el ejercicio es igual a lo que hicimos la semana pasada. Otra vez tengo que multiplicar por Gévise de ambos lados, dependiendo del punto donde esté centrado el problema. Entonces fíjense que si yo en todas estas voy a ir teniendo, bueno, aquí no aparecieron, se simplificaron, pero si por lo menos presente en la ecuación hubiese estado algún coseno, no sé, y multiplicado por Heaviside, y los puntos, supongamos, me lo hubiesen dado en pi, al momento de yo aplicar la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación, aquí tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el problema donde tuvimos que manipular el argumento y todo eso. ¿Ok? ¿Qué otra observación aquí? Entonces, bueno, ya queda a su gusto cuando sea de coeficientes constantes la ecuación, si se van por convolución o si se van por transformada de Laplace. A mí porque me parece mucho más fácil por transformada de Laplace. De hecho, cuando se presenta cualquier ejercicio, yo primero veo si lo puedo resolver por transformada de Laplace. Y si no puedo, ahí es donde yo empiezo a ver si tengo que usar teoría de distribuciones o si tengo que usar convolución, alguno de ese estilo de cosas. Pero siempre yo voy a considerar como mi primera opción la transformada en Laplace. Lo único que tienen que hacer es practicar y todo eso, porque fíjense que todo esto es cuestión de ir jugando y darse cuenta de cómo utilizar los valores o las transformadas que aparezcan en la tabla. ¿Ok? Y no se les puede olvidar hacer este tipo de cosas. O sea, como u es una función que no conocen su expresión, entonces ustedes tienen que decir cómo se va a llamar también su transformada, que tampoco la conocen, pero igual ella va a seguir estando presente en la ecuación a pesar de que no la conozcan. Entonces, por eso, ustedes rebautizaron, le dieron un nombre a U, no la conocen, pero tiene un nombre, también se lo tienen que colocar a su transformada. ¿Ok? ¿Estamos claros por allí? Bien, entonces en el Sí, próximo ejercicio, ok, chévere. En el próximo ejercicio, lo seleccioné porque quería que ustedes se dieran cuenta de que esas cosas que hacíamos las primeras semanas, de hallar la derivada generalizada, si era un polinomio, yo derivaba hasta que este se anulaba y todo eso no se les puede olvidar, todavía lo tienen que tener presente, y hacerlo rápido porque todavía eso les puede ayudar muchísimo y ya van a ver por qué en este ejercicio. Aquí me dicen, considere las funciones f de x igual a valor absoluto de x multiplicado por la Heaviside centrada en menos 1 y g de x, que es la función x multiplicado por Heaviside centrada en 0. Y me dicen explícitamente, use la transformada de Laplace para calcular la convolución entre esas dos funciones. ¿Ok? Si no me hubiesen dicho eso, otra vez les digo, si no me hubiesen dicho que tengo que hacerlo por transformada de Laplace, siempre está la opción de que eso lo calculen metiendo todo eso en la integral esa horrible de convolución. Ok, entonces por aquí vamos a hacer primero, vamos a ir construyendo. Entonces lo que voy a ir construyendo a continuación, ustedes van a ver al final
cuando todo encaje para resolver el ejercicio. Bien, entonces yo grafico f de x, ¿cierto? Entonces Heaviside está centrada en -1, entonces a la derecha -1 ella viene equivaliendo a 0, y grafico ese valor absoluto. Esta es f de x. Si yo consigo la derivada generalizada de f de x, la derivada clásica es esto. Veo si tiene saltos. Ella tiene un salto en -1. A la izquierda ella vale 0 y a la derecha ella vale 1. Ese salto vale 1. Y aquí está. ¿Y dónde ocurre ese salto? Aquí. La delta de Dirac centrada en -1. Ahora voy a graficar f' clásica. Está aquí. Veo que aparecen ahora solo constantes. Ok, entonces ahora yo no quiero que aparezcan esas constantes, yo quiero llegar al punto en la que, como en este caso, f' clásica en todo el eje real, ella es 0. Porque fíjense que estas son solo constantes, cuando yo derive cada rama, todo eso va a ser 0. Y solo me van a aparecer deltas de Dirac o deltas primas de Dirac, ese tipo de cosas. Entonces aquí se viene esta primada, y ahora busco los saltos en f' clásica. Yo veo que ella tiene un salto en 0 y tiene otra vez un salto en -1. Entonces vamos a calcular el salto en -1. A la izquierda ella vale 0 y a la derecha ella vale -1. Entonces -1 menos 0, aquí aparece -1, el valor de ese salto, en el de x igual a -1. Ahora vamos con el salto, el que ocurre en 0. A la izquierda ella vale -1. Y a la derecha, y a la derecha ella vale 1. Entonces cuando yo resuelvo esto, miren que el valor de ese salto es 2. ¿Ok? Entonces ahora, a esta expresión que está aquí, a esa expresión completica, yo le voy a tomar la transformada de Laplace. Entonces, recuerden aquí que se aparece derivada, la cantidad que sea derivada generalizada, va a salir z. En este caso, para esta va a salir z cuadrado multiplicado por la transformada de f, que en este caso la vamos a llamar f grande. Entonces aquí está z cuadrado f de z. Y de este lado ya estas transformadas las conozco de tabla. Son solamente cosas de delta de Dirac. Aquí nada nuevo, delta de Dirac trasladada. Entonces ya yo sé que va a aparecer una exponencial por allí. Delta de Dirac prima, ya yo sé que va a aparecer una z multiplicando a la transformada por allí con unas exponenciales. Aquí esta es normalita, la transformada de esto va a ser 1. Entonces aquí aparece la transformada de todos esos términos. Entonces yo ahora este z cuadrado lo paso dividiendo para dejar solito a la transformada de z, y yo obtengo esto. Esta es la transformada de Laplace de la función f de x. ¿Ok? Entonces lo dejamos allí, por allí guardadito. Ahora vamos con g de x. G de x no es necesario que yo lo grafique, porque fíjense que es solamente x multiplicado por h de x. Entonces yo esto le puedo calcular la transformada de tabla. Simplemente aquí viene la transformada de Heaviside. Como hay una x, entonces yo esa transformada la voy a derivar respecto a z. Y aquí eso es lo que aparece. Ok, entonces ahora yo sé, eso vamos a hacerlo por aquí, que si yo le saco la transformada de Laplace a una convolución, yo voy a obtener que eso es igual a la transformada de cada función involucrada. Es igual a la multiplicación de las transformadas de cada función involucrada. Entonces ahora, si yo quiero es esa convolución, entonces yo le saco transformada inversa a todo esto. Si yo le saco transformada inversa a este lado, pues bueno,
transformada inversa mata a la transformada original. De este lado me queda solito la convolución. Y la transformada inversa de todo esto. De f de z por g de z. Y no se les olvide colocar que estamos llegando a otra variable. ¿Ok? Luego de sacar la transformada inversa, yo estoy llegando nuevamente a una expresión que dependa de x. ¿Ok? Entonces, basándome en esto, por eso es que yo digo lo que está aquí. Entonces, ahora, yo la transformada de f, yo la calculé. La transformada de g, también. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces, las voy a multiplicar, ya que ya las calculé, las multiplico, y al resultado de eso, le saco la transformada inversa, y listo. Ya calculé el valor de esa convolución. Entonces aquí yo tengo que la transformada de f por la transformada de g, el resultado es este. Fíjense que g simplemente, la transformada de g simplemente era 1 sobre z al cuadrado, entonces multiplicaba a las z que tenía todo esto. Ok, entonces ahora le saco la transformada inversa a esto, entonces fíjense que en el denominador son solamente cosas, z son solo z, entonces eso ya tienen que dar indicios de que van a ir apareciendo heavisides por todos lados. No veo senos ni cosenos, entonces es probable que no aparezcan, pero sí los veo como que sí, exponente a la 4, exponente a la 4, y veo unas exponenciales. Con ver estas exponenciales, ya yo sé que van a aparecer por ahí heavisides trasladadas. Entonces, si aparecieron estas, estos surgieron por derivadas, se tienen que dar cuenta que estos surgieron fue por derivadas, ¿ok? Entonces nos vamos a la tabla. Ok, es esta que está aquí. Ok, entonces fíjense que abajo yo tenía, por lo menos en un caso tenía z a la 3. Es decir, que aquí k es igual a 3. Va a aparecer x a la k menos 1, sería 3 menos 1. Entonces sería 2. Va a aparecer un x cuadrado. Y aquí k menos 1 factorial, sería 2 factorial, que bueno, es 2. Y para el otro, era en el denominador yo tenía z a la 4, es decir, que k es igual a 4. Vendría aquí un exponente a la 3 y aquí factorial de 3. Factorial de 3 que sería 6. Ok, entonces aquí, fíjense, viene esto al cuadrado, viene el factorial aquí, este es el factorial de 3 y aquí elevado a la 3. Pero recuerden que estas dos venían con exponencial, por eso es que aquí no aparece x solita, sino que aparece todo esto centrado en el punto según, centrado a menos 1, venía aquí con esta heaviside y con esta también. Esta sí aparece, fíjense que es esto mismo. Aquí venía, bueno, aquí venía el factorial de 3, pero como es 3 por 2, entonces se simplificó con ese 2, por eso es que aquí aparece el 3 solito, pero como no hay ninguna exponencial, aquí sí aparece la x solita, con esa heaviside solita también. Entonces, bueno, ya ahora simplificando más o menos, estos productos notables, yo los desarrollé y los simplifiqué, los términos que podía agrupar. Y bueno, la expresión, lo más simplificado que pude llegar fue a esto. La continuación de esto, bueno, sería que ustedes vieran, recuérdense que la heaviside es una función a trozos, entonces aquí aparecen dos, saldrían más o menos esos intervalos que sí, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0 y de 0 a más infinito, pero bueno, ya eso es si ustedes lo quieren hacer o si lo amerita el ejercicio. Que ustedes consigan la expresión explícita de cuánto vale ella en cada rama. Entonces, bueno, porque fíjense
porque era importante no olvidar lo de la teoría de distribuciones, cómo calcular las derivadas generalizadas, porque si no, yo no hubiese podido calcular, claro, siempre está la opción de calcular calcularlo por definición, pero la idea es tampoco estarse matando cada ratico en la definición. Entonces, porque fíjense que no importa si aquí hubiese aparecido derivada tercera, no importa, porque cuando yo le saqué la transformada de la plaza de eso, aquí lo que me hubiese generado hubiese sido un z al cubo. Por aquí me sigue apareciendo f de z, ¿ok? Ese f de z es la transformada de esto, ¿ok? Igual si hubiese aparecido, no sé, que yo hubiese tenido que derivar 4 veces para poder conseguir la transformada de Laplace, no importa, porque aquí me hubiese aparecido más bien, en vez de z cubo, z a la 4. Entonces es muy útil conseguir este tipo de expresiones y luego hallar la transformada, y luego tomar la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación y despejar. Ese tipo de cosas, como de truquitos, siempre van a ayudar muchísimo. ¿Qué otra cosa les puedo mencionar aquí? Ah, bueno, por aquí, en la ecuación diferencial, supongamos que aquí no hubiésemos tenido un 1, un 0, sino 1, ¿ok? Entonces aquí, por eso, esa es otra razón, que tienen que estar multiplicado por Heaviside, porque la transformada como tal de 1, acuérdense que eso yo lo mantenía en esta integral. En esta. Entonces 1 por e a la menos zp. Entonces, y los límites de integración son impropios, entonces no voy a tener una integral que converge. ¿Ok? Entonces, no, pero no se les ocurra colocar que la transformada de un número es 0 o cosas así. Bueno, se los comento porque he visto que es un error común, entonces para que no caigan en ese tipo de cosas. También tienen que estar pendientes de estas condiciones. No están allí de gratis, de que en los valores de la tabla me dicen que A y omega pertenecen a los números reales, es decir, que no pueden ser complejos, y que alfa y beta sí pueden pertenecer a los números complejos. ¿Ok? ¿Dudas? Ok. Ah, bueno, otra cosita que les quería comentar aquí, que supongamos que ustedes aparece, no sé, por alguna razón, acuérdense que aquí omega es una constante, que depende de lo que tenga el seno en el argumento. Pero entonces que aquí, supongamos, no sé, tienen z al cuadrado más 4, pero arriba no tienen ustedes el 2 que debería aparecer para terminar de completar la transformada para que se regresen a esta. Entonces aquí ustedes pueden hacer el juego de que, bueno, si aquí yo tengo 1, entonces quiere decir, y pasan esto, lo despejan, por decirlo así, pasan esto dividiendo. No es explícitamente eso, pero lo acomodan así. Entonces quiere decir que eso es la transformada de seno, pero dividiendo omega. Entonces eso los comento porque también puede surgir ese juego con por lo menos esta constante, que el factorial más bien lo tengan aquí, de que aparezca ahí junto con la transformada y luego aquí no. ¿Qué otro estilo de constantes puede aparecer por aquí? Bueno, sí, sería en ese caso. Que bueno, pueden decir ese tipo de cosas. Y que, bueno, el 2 no está aquí, entonces por aquí va a estar dividiendo. Entonces, bueno, eso, mi última recomendación sobre todo esto es practiquen mucho para que, porque mientras más familiarizados estén con la tabla de transformadas de Laplace, los ejercicios van a salir mucho, mucho más rápido, porque todo es más cuestión de familiarizarse con ella y darse cuenta si aparece derivada
y estar pendientes de qué es lo que tienen que trasladar, si apareció la exponencial que les suene a esto. Entonces no se las tienen que aprender, pero sí tienen que aprender a manejarse bien con ella, que estén bastante sueltas. Y que bueno, esto se los recomiendo que lo hagan. Si quieren me pueden preguntar cuando lo estén haciendo, cuando consigan la transformada de Laplace de no de esa Heaviside, sino de esta. ¿Ok? Cuando estén consiguiendo, hallando la transformada de Laplace de esa. Eso lo analícenlo porque y así le pierden el miedo a que aparezca la anticausal. Ok, entonces, bueno, aquí lo único que me faltó fue que recordaran porque en las ecuaciones diferenciales les pueden poner una integral que luzca más o menos así. Algo así, supongamos. Entonces, cuando aparezcan integrales de este estilo, esto les tienen que recordar a la convolución. Lo reescriben y bueno, convolución no es tan traumático. Transformar el Laplace con eso simplemente es la transformada de cada función involucrada y listo. Ahí ustedes simplifican y todo eso. Échense su repasito de fracciones simples y bueno, y listo. Que entonces todo quedó claro. Ven, entonces vamos a dejar de compartir. Dejamos de grabar. Este video no sé si se los pueda